Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. Sí, en la primera actividad nos dice: Read this description about driving in London. Underline the comparative adjectives. ¿Sí? Lee esta descripción acerca de conducir en Londres. Subraya los adjetivos comparativos. ¿Sí? Recordamos que los adjetivos comparativos son adjetivos que nos ayudan a comparar cualidades entre un elemento y otro. ¿Sí? Antes de revisar la descripción, vamos a revisar cómo se forman los adjetivos comparativos. ¿Sí? Por aquí tenemos adjetivos, ¿sí? Adjectives, ¿sí? Estos adjetivos aparecen en la descripción. Tenemos aquí complicated, ¿sí? Complicado, different, diferente, crowded, ¿sí? Lleno de gente, concurrido, careful, cuidadoso, calm, calmado, safe, seguro, easy, fácil. Muy bien, aquí tenemos entonces un cuadro en donde vemos los adjetivos comparativos de una sílaba, de dos sílabas que terminan en Y, de dos sílabas, ¿sí? que no terminan en Y, y de tres o más sílabas. ¿Cómo se forman? Aquí nos dicen que si es de una sílaba, escribimos el adjetivo y le agregamos la terminación ER. El ejemplo que tenemos aquí es tall. ¿Sí? Le agregamos la terminación ER y formamos la palabra taller. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tall es alto y taller es más alto. Tenemos aquí el ejemplo. Sam is taller than Tom. Sam es más alto que Tom. ¿Sí? Y cuando usamos adjetivos comparativos, adicional al adjetivo comparativo tenemos que utilizar la palabra than. ¿Sí? Cuando tiene dos sílabas el adjetivo y termina en Y, cambiamos la Y por la I latina y agregamos la ER al final. Es el ejemplo de happy, ¿sí? Feliz. Cambiamos la Y por la I latina y agregamos la ER al final, ¿sí? Entonces cambió de happy a happier, ¿sí? Cambió de feliz a más feliz, ¿sí? Tenemos el ejemplo aquí, ¿sí? Mike is happier than Susan, ¿sí? Mike es más feliz que Susan, ¿sí? Como ya habíamos dicho antes, ¿sí? Cuando utilizamos adjetivos comparativos, le agregamos la palabra than, ¿sí? El siguiente ejemplo, ¿sí? es de adjetivos con dos sílabas que no terminan en Y, ¿sí? Tenemos que escribir la palabra more, ¿sí? Entonces escribimos la palabra more y luego el adjetivo, ¿sí? Tenemos por aquí el ejemplo de el adjetivo famous. Entonces le agregamos la palabra more, ¿sí? Y tenemos aquí more famous, más famoso, ¿sí? En el ejemplo que tenemos aquí nos dicen: Laura is more famous than Alfonso. ¿Sí?
Laura es más famosa que Alfonso. ¿Sí? De igual forma, como habíamos dicho antes, cuando utilizamos los adjetivos comparativos, utilizamos la palabra than. ¿Sí? Muy bien. Cuando tenemos adjetivos con 3 o más sílabas, también agregamos la palabra more. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el ejemplo de beautiful. ¿Sí? Le agregamos la palabra more. ¿Sí? Sería entonces more beautiful. En el ejemplo tenemos Susana is more beautiful than the witch. ¿Sí? Susana es más hermosa que la bruja. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer entonces la descripción acerca de conducir en Londres. ¿Sí? Nos dicen, driving in London isn't more complicated than driving anywhere else. It's just different. ¿Sí? Conducir en Londres no es más complicado que conducir en cualquier otro lugar. ¿Sí? Es solo diferente. ¿Sí? Luego nos dicen, for example, in the city center, the streets are usually more crowded and there is more traffic, so drivers need to be more careful and remember to get on the correct side of the road. ¿Sí? Por ejemplo, en el centro de la ciudad, las calles son usualmente más concurridas y hay más tráfico. Entonces, los conductores necesitan estar más cuidadosos y recordar estar en el lado correcto de la carretera. In residential areas, traffic is calmer, so it is safer than driving in the center. ¿Sí? En áreas residenciales, el tráfico es más calmado, entonces es más seguro que conducir en el centro. ¿Sí? Luego nos dicen, it's easier to drive on a highway because you only need to follow the other drivers and try to stay on the left. Es más fácil conducir en una autopista porque tú solo necesitas seguir a los otros conductores y tratar de permanecer en la izquierda. Muy bien, entonces hemos visto aquí los adjetivos comparativos, ¿sí? Por aquí tenemos different, ¿sí? Vemos el adjetivo different, ¿sí? Pero aquí no lo están utilizando como un adjetivo comparativo, ¿sí? Por aquí vemos que nos dicen que hay más tráfico, ¿sí? Están utilizando la palabra more, ¿sí? Pero tráfico no es un adjetivo, tráfico es un sustantivo, ¿sí? Entonces, esto de aquí no es un adjetivo comparativo. Entonces tenemos que subrayar los adjetivos comparativos. ¿Sí? Muy bien. Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.